La luz de la mañana se filtraba a través de las ventanas mugrientas del apartamento estudio de Emma Carter, en Queens, pintando rayos dorados en el estrecho espacio que ella llamaba hogar. A sus 28 años, Emma se había acostumbrado a despertarse antes de que sonara el despertador, un instinto de supervivencia desarrollado a lo largo de años de compaginar múltiples responsabilidades y de no tener nunca suficiente tiempo ni dinero para sentirse segura. Se incorporó en la cama, con su cabello castaño cayendo desordenadamente sobre sus hombros, y alcanzó su teléfono en la mesita de noche improvisada. Una pila de libros de cocina que había comprado de segunda mano hacía 3 años, cuando aún creía que podría permitirse estudiar en una escuela de cocina. La pantalla marcaba las 5:47 AM, 13 minutos antes de que sonara el despertador. Suspiró y una pequeña sonrisa se dibujó en su rostro cansado pero amable. Otro día más, se susurró a sí misma. Un mantra que había adoptado después de que su madre falleciera 2 años atrás, dejando a Emma verdaderamente sola en el mundo. El apartamento era diminuto, apenas 300 pies cuadrados, pero Emma lo había hecho suyo. Las fotografías Polaroid cubrían una pared, la sonrisa de su difunta madre en su graduación del instituto, la fiesta del 10º cumpleaños de su hermana menor, Lily, instantáneas de tiempos más felices, antes de que la violencia de las bandas destrozara a su familia cuando ella solo tenía 15 años. Lily tenía 12 años y estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado. Atrapada en un fuego cruzado que no iba dirigido a ella, Emma apartó los recuerdos como siempre hacía, compartimentando el dolor en una caja que solo abría a altas horas de la noche, cuando no podía conciliar el sueño. Había aprendido que sobrevivir significaba seguir adelante incluso cuando tu corazón quería quedarse congelado en el pasado. Se vistió rápidamente con su uniforme de trabajo, pantalones negros, una camisa blanca impecable y unos cómodos zapatos negros que habían visto días mejores, pero que aún podían dar para unos cuantos kilómetros más. Su reflejo en el espejo del baño mostraba a una mujer que parecía mayor de lo que era. Arrugas de preocupación alrededor de los ojos, un cansancio perpetuo que ningún corrector podía ocultar por completo. Pero aún había calidez, aún había amabilidad en sus ojos color avellana. El trayecto en metro desde Queens a Manhattan duraba 45 minutos, abarrotado de gente que se iba al trabajo temprano por la mañana. Emma había aprendido a encontrar la paz en el caos utilizando ese tiempo para escuchar audiolibros. Actualmente una biografía de Julia Child que le hacía soñar con futuros imposibles en los que era dueña de su propia cafetería, creaba su propio menú y construía algo que era verdaderamente suyo. Salió de la estación de metro a las 7:23 destinándose al corazón palpitante de Manhattan, que despertaba. Noviembre en la ciudad de Nueva York traía un frío intenso, de esos que atraviesan las chaquetas y te recuerdan que el invierno se acerca rápidamente. Emma se ajustó el fino abrigo. Tenía intención de comprarse uno más abrigado el año pasado, pero el alquiler había subido y los abrigos cálidos habían dejado de ser una prioridad. Las calles ya estaban animadas con la sinfonía de la ciudad, el ruido de los camiones de reparto, las melodiosas llamadas de los vendedores ambulantes que montaban sus carritos, el silbido del vapor que salía de las rejillas del metro, el lejano sonido de las sirenas que formaban parte de la banda sonora de Nueva York, tanto como las bocinas de los coches y el ruido de las obras. Emma caminó 3 manzanas hasta Rossi's Italian Bistro, un restaurante familiar que llevaba 43 años en la misma esquina de Little Italy. El edificio de ladrillo rojo tenía el encanto de antaño, un letrero pintado a mano, pequeñas ventanas con cortinas de encaje, el tipo de lugar que daba la sensación de entrar en la casa de la abuela de alguien. «Buenos días, Emma», saludó Tony Rossi, el propietario de 62 años que regentaba el restaurante con su esposa María. Ya estaba barriendo la acera y su marcado acento de Brooklyn transmitía calidez a pesar del frío de la mañana. «Buenos días, Tony», respondió Emma. Había auténtico afecto en su voz. Tony y María le habían dado una oportunidad hacía 3 años, cuando estaba desesperada, afligida y tenía un currículum lleno de lagunas.
Habían visto algo en ella, tal vez habían reconocido a una compañera superviviente y la habían tratado no solo como una empleada, sino como parte de la familia. María ya está preparando la salsa, dijo Tony con una sonrisa cómplice. Eres la única que la remueve como es debido, añadió. Emma se rió suavemente. A María solo le gusta tener a alguien con quien hablar mientras cocina. Eso también, admitió Tony con un guiño. Dentro el restaurante olía de maravilla. Ajo, albahaca, tomates, pan recién hecho. María Rossi estaba de pie junto a la gran cocina abierta, con su cabello gris recogido en un moño pulcro y su delantal de flores ya salpicado de harina. A sus 60 años, se movía con la eficiencia de alguien que había pasado toda su vida perfeccionando su oficio. «Ah, ahí está mi chica», exclamó María con su marcado acento italiano. Ven a probar esto y dime si necesita más orégano». Era su ritual matutino. Emma llegaba temprano, ayudaba a María con los preparativos y a cambio, María le enseñaba. Le enseñaba de verdad a cocinar, no solo a seguir recetas, sino a comprender los alimentos, respetar los ingredientes, crear con instinto y amor. Durante las 2 horas siguientes, Emma cortó verduras, amasó masa para pasta fresca, preparó las mesas y absorbió cada lección que María le ofrecía. Esos momentos eran muy valiosos para ella. Le hacían sentir como la relación que podría haber tenido con su propia madre si el cáncer no se la hubiera llevado. «Tienes buenas manos», dijo María, observando a Emma dar forma a la pasta. «Manos pacientes, ese es el secreto, ¿sabes? Paciencia y amor. Pon eso en cada plato. La gente lo nota. Tú me lo has enseñado», respondió Emma en voz baja. María hizo una pausa y observó a Emma con la mirada perspicaz de alguien que ha pasado por dificultades y las reconoce en los demás. «¿Sigues ahorrando para tu cafetería?» Las manos de Emma se detuvieron por un momento, intentándolo, pero ya sabes, el alquiler volvió a subir. «Y mis préstamos estudiantiles», dijo en voz baja, sin querer agobiar a María con sus quejas. «La vida tiene una forma curiosa de funcionar», dijo María con delicadeza. «Sigue siendo buena, sigue trabajando duro, tu momento llegará». «Lo creo». Emma también quería creerlo, pero a los 28 años, con una deuda de $17,000 por una carrera universitaria que nunca terminó, $342 en su cuenta de ahorros y un alquiler que se llevaba la mayor parte de su sueldo, le costaba mantener esa fe. El restaurante abría a las 11 m. A las 11:15 ya había comenzado el ajetreo del almuerzo. Rossi's era popular tanto entre los lugareños como entre los turistas. El tipo de lugar auténtico que a los blogueros gastronómicos les encanta descubrir y que los clientes habituales protegen ferozmente. Emma se movía por el comedor con una elegancia adquirida con la práctica, equilibrando platos, recordando pedidos, ofreciendo recomendaciones y charlando. Era buena en eso, muy buena. Tenía el raro don de hacer que la gente se sintiera vista, escuchada y valorada. Los clientes habituales pedían específicamente que la atendiera ella. A las 12:30 p.m. sonó la campana de la puerta y Emma levantó la vista del pedido que estaba tomando para ver entrar a una niña pequeña con una mujer de unos 35 años, que llevaba gafas de sol y un abrigo de aspecto caro. La niña tenía unos 6 años, con el pelo oscuro y rizado recogido en 2 coletas, vestía un uniforme escolar azul marino y llevaba un conejo de peluche gastado. Sus ojos, grandes y expresivos, escudriñaban el restaurante con inteligente curiosidad. «Bienvenidas a Rossi's», dijo Emma con cordialidad. «Siéntense donde quieran». La mujer guió a la niña hasta una mesa cerca de la ventana. Emma observó que estaba algo aislada de los demás comensales, lo que les daba privacidad. La mujer se sentó de espaldas a la pared, con la mirada constantemente escudriñando la sala. Emma reconoció ese comportamiento, hipervigilancia. Lo había visto en sí misma después de la muerte de Lily, esa conciencia constante de las salidas y las amenazas. Emma se acercó a su mesa con los menús y una cálida sonrisa dirigida a la niña. «Hola, ¿cómo se llama tu amigo?», preguntó, señalando al conejo de peluche. La niña miró a Emma con esos ojos grandes y sonrió tímidamente. «Se llama Mr. Hobbs. Es muy viejo,
Me lo regaló mi mamá. El Sir Hobbs es un caballero muy distinguido, dijo Emma con seriedad, haciendo reír a la niña. Se nota que tiene muy buen gusto. Ahora, ¿sabéis tú y el señor Hobbs qué os apetece para comer? ¿Puedo tomar espaguetis con mantequilla? Preguntó la niña con esperanza. Y chocolate caliente. Sofía, eso no es educado, comenzó a decir la mujer. Me parece perfecto, la interrumpió Emma con delicadeza. Un espagueti con mantequilla y el mejor chocolate caliente de Nueva York. En marcha. Y para usted, señora. Solo café solo, dijo la mujer secamente, sin dejar de escudriñar la sala con la mirada. Mientras Emma se alejaba, oyó decir a la niña, Sofía, es simpática Elena, me gusta. Durante los siguientes 45 minutos, Emma se vio atraída hacia su mesa más de lo necesario. Sofía era una niña encantadora, elocuente, imaginativa, con una madurez que sugería que había visto o experimentado cosas más allá de su edad. Cuando Emma trajo el chocolate caliente cubierto con nata fresca y una pizca de canela, la cara de Sofía se iluminó como en la mañana de Navidad. «Este es el chocolate caliente más bonito que he visto nunca», exclamó Sofía. «Bueno, un caballero distinguido como el señor Hobbs solo se merece lo mejor», respondió Emma con un guiño. Durante un breve momento de calma, Emma se fijó en que Sofía estaba dibujando en una servilleta con unos lápices de colores que la mujer, en llena, había sacado de un costoso bolso de piel. Emma se acercó con auténtica curiosidad. «¿Qué estás dibujando?» Sofía levantó la vista, animándose al recibir la atención. «¿Un castillo? ¿Te gustan los castillos?» «Me encantan los castillos», dijo Emma, agachándose para ponerse a la altura de los ojos de Sofía. «¿Es ahí donde vives?» La expresión de Sofía cambió ligeramente. Algo pareció pasar por su joven rostro, algo parecido a la tristeza. «No, vivo en una casa grande, pero no es como un castillo. Los castillos tienen princesas y finales felices. Mi casa solo tiene...» Hizo una pausa, como buscando las palabras adecuadas. «Mucha tranquilidad». El comentario conmovió profundamente a Emma. Reconoció que ella misma había vivido esa soledad. «Bueno», dijo Emma en voz baja, «quizás estés dibujando el castillo en el que vivirás algún día, cuando seas una princesa adulta que crea sus propios finales felices». Los ojos de Sofía se abrieron con esperanza. «¿De verdad lo crees?» «Por supuesto que lo creo». Elena miró su reloj, sacó su teléfono y empezó a escribir rápidamente. Emma se levantó, sintiendo que su tiempo se acababa. «¿Quieres que te empaquete el resto de tus espaguetis?» «Sí, por favor», dijo Sofía. Luego, con la seriedad que solo los niños pueden mostrar, añadió, «¿Estarás aquí la próxima vez que venga?» «Trabajo de martes a sábado, de 11 a 7», dijo Emma. «Así que, si vienes en ese horario, estaré aquí». «Se lo diré a mi papá», dijo Sofía con firmeza. «Debería conocerte. Eres simpática». Algo en la forma en que Sofía lo dijo, con tanta certeza y determinación, hizo que a Emma se le encogiera el corazón. Era evidente que esta niña se sentía sola, que anhelaba conexiones normales y afecto. Mientras se preparaban para marcharse, Sofía se volvió de repente y abrazó a Emma por la cintura. Fue un abrazo rápido, espontáneo y desesperado, como los que dan los niños cuando están hambrientos de afecto. «Gracias por ser tan amable conmigo y con el señor Hobbs», susurró Sofía. A Emma se le hizo un nudo en la garganta por la emoción. «Cuando quieras, cariño, vuelve a verme pronto, ¿vale?» Elena dejó un billete de $100 sobre la mesa, mucho más de lo que costaba su modesta comida, y acompañó a Sofía hacia la puerta. Emma las vio marcharse con una extraña sensación en el pecho. Había algo en aquella interacción que le parecía significativo, aunque no sabía explicar por qué. La hora punta del almuerzo continuaba. Emma dejó de pensar en el encuentro mientras servía otras mesas, recogía platos, rellenaba bebidas, se reía de las bromas de los clientes habituales y se movía por el caos controlado que era Rossi's en las horas punta. A la 1:45 p.m., la campana volvió a sonar. Emma levantó la vista automáticamente, esperando otro cliente hambriento. En cambio, entraron 3 hombres.
Algo en ellos hizo saltar inmediatamente las alarmas del instinto de Emma. La forma en que se movían, la forma en que sus ojos escaneaban la sala con precisión calculada. Los bultos apenas ocultos bajo sus chaquetas. No estaban allí para comer. Tony también se dio cuenta. Emma lo vio tensarse detrás del mostrador de recepción. Vio las manos de María inmóviles junto a la cocina. Toda la atmósfera del restaurante cambió como la presión antes de una tormenta. Los hombres se adentraron en el comedor. Dos de ellos se colocaron cerca de las salidas. El tercero, alto y con una cicatriz que le recorría la mejilla izquierda, caminaba lentamente entre las mesas, con la mirada inquieta. ¿Puedo ayudarles, caballeros?, preguntó Tony, con voz firme a pesar de la tensión que irradiaba. Solo buscamos a alguien, dijo el hombre de la cicatriz, con acento de Europa del Este. Una niña pequeña, con el pelo oscuro y rizado. ¿La han visto? A Emma se le heló la sangre. Sofía. Giró ligeramente la cabeza, escudriñando el restaurante, y su corazón casi se detuvo. En una mesa cerca de la ventana, la misma mesa de antes, estaban sentadas Sofía y Elena. Debían de haber vuelto o quizá nunca se habían ido. Elena estaba pálida y su mano se movía hacia su bolso. No queremos problemas, dijo Tony con firmeza. Este es un restaurante familiar, entonces denos a la niña y no habrá problemas, respondió el hombre con cicatrices, con un tono casi casual, pero moviendo la mano hacia su chaqueta. Y Emma supo con absoluta certeza que todo estaba a punto de desmoronarse. El tiempo pareció ralentizarse. Emma vio a Elena meter la mano en su bolso. Vio a uno de los otros hombres sacar algo de su chaqueta. Vio la cara de confusión de Sofía mientras miraba a los adultos. Vio a otros comensales empezar a darse cuenta de que algo iba mal. Emma no pensó. Pensar era para gente que tenía tiempo, y el tiempo se había acabado. Se movió. Sus pies la llevaron a través del comedor hacia la mesa de Sofía. Oyó a alguien gritar. Quizás Tony, quizás Elena, quizás su propia voz. Vio a Elena sacar un arma de su bolso. Vio la reacción de los hombres. Vio cómo el mundo estallaba en caos, ruido y terror. Emma llegó a la mesa de Sofía justo cuando el primer estruendo rasgó el aire. El inconfundible sonido de un arma disparándose. Los gritos estallaron por todo el restaurante. La gente se escondió debajo de las mesas, corrió hacia las salidas, sacó sus teléfonos. ¡Agáchate!, gritó Elena, tratando de proteger a Sofía mientras respondía al fuego de los atacantes. Pero Emma ya estaba allí. Agarró a Sofía, que estaba paralizada por el miedo, con lágrimas corriendo por su joven rostro, y la tiró al suelo, cubriendo el cuerpo de la niña con el suyo, envolviéndola como un escudo. «Cierra los ojos, cariño», susurró Emma con urgencia, sosteniendo la cabeza de Sofía contra su pecho. «Cierra los ojos y piensa en tu castillo. Piensa en princesas y finales felices. No mires, no mires». Sofía enterró la cara en la camisa de Emma, con su pequeño cuerpo temblando violentamente y sus manos agarrando con igual desesperación el uniforme del señor Hobbs y el de Emma. El ruido era abrumador. Más disparos, gritos, muebles volcándose, cristales rompiéndose. Emma apretó los ojos con fuerza, envolviendo todo su cuerpo alrededor de Sofía, tratando de hacerse lo más grande posible, de ser la mayor barrera que pudiera. Lo sintió antes de comprenderlo. Una aguda sensación de ardor en el hombro izquierdo, luego en el costado, como si le hubieran dado un puñetazo, pero extraño, caliente, extendiéndose. Emma jadeó, apretando instintivamente los brazos alrededor de Sofía. El dolor se extendió por todo su cuerpo, ardiente y consumidor, pero no la soltó. No podía soltarla. «No pasa nada», logró susurrarle a Sofía, aunque su voz estaba tensa. «Estás bien. Te tengo, te tengo». Más gritos, más caos, luego sirenas, lejanas, pero cada vez más cercanas. Los disparos cesaron tan repentinamente como habían comenzado. Emma oyó pasos apresurados, el sonido de los hombres huyendo, la voz de Elena dando órdenes por teléfono. «Emma,
La vocecita aterrorizada de Sofía atravesó la niebla del dolor. Emma, ¿por qué haces ese ruido? Emma se dio cuenta de que estaba haciendo un ruido, un gemido bajo y dolorido del que no era consciente. Intentó dejar de hacerlo, intentó sonreír, intentó tranquilizar a esta niña cuyo mundo acababa de hacerse añicos. Estoy bien, cariño, mintió, sintiendo cómo el calor se extendía por su piel, la inconfundible humedad de su propia sangre. Todo va a salir bien. Elena apareció junto a ellas con el rostro pálido y salpicado con la sangre de Emma. Su mente no podía procesarlo. Elena enfundó su arma e inmediatamente evaluó a Emma con eficiencia profesional. Dios mío, susurró Elena. Sofía, cariño, necesito que te muevas. Tengo que ayudar a Emma. No, gritó Sofía, abrazando a Emma con más fuerza. No, no me dejes, Emma. Por favor, no me dejes. No lo haré, susurró Emma, aunque la oscuridad se estaba apoderando de los bordes de su visión. No te dejaré, cariño. Te lo prometo. Pero su cuerpo la traicionaba. La adrenalina que la había mantenido en pie durante los últimos minutos se estaba desvaneciendo, y la realidad de sus heridas estaba abrumando su sistema. Sintió que se inclinaba hacia un lado, y sus brazos se aflojaron alrededor de Sofía, a pesar de su desesperado deseo de aferrarse a ella. Emma. La voz de Sofía se elevaba presa del pánico. Emma, despierta. Emma. Los ojos de Emma se abrieron por última vez, enfocando el rostro de Sofía, esos grandes ojos oscuros ahora llenos de lágrimas y terror, sus pequeñas manos tocando las mejillas de Emma, tratando de mantenerla consciente. Vas a estar bien, logró decir Emma. Cada palabra le costaba un esfuerzo inmenso. Prométeme que recordarás el castillo. No me importa el castillo. Sofía sollozaba. Te necesito. Por favor, no te vayas. Por favor. Lo último que Emma vio antes de que la oscuridad se apoderara de ella fue el rostro de Sofía. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Su boca formaba el nombre de Emma una y otra vez. Lo último que sintió fue la mano de la niña agarrando la suya con fuerza desesperada. Luego nada. Las sirenas sonaban cada vez más fuerte. Los paramédicos entraron corriendo. Alguien, tal vez Tony, tal vez María, lloraba. Elena daba instrucciones rápidas. Sacaba un teléfono y hacía llamadas que claramente denotaban autoridad. Y Sofía se sentó allí, sosteniendo la mano flácida de Emma, con su uniforme escolar manchado de sangre que no era suya. Su conejo de peluche caído y olvidado a su lado, meciéndose hacia adelante y hacia atrás y repitiendo las mismas palabras una y otra vez. Por favor, despierta. Por favor, despierta. Por favor, despierta. La niña que había dibujado castillos y soñado con finales felices, acababa de aprender una dura verdad sobre el mundo en el que había nacido, que las personas que querías podían ser arrebatadas de tu lado en un instante. Que la violencia no se preocupaba por la inocencia y que, a veces, las personas que te protegían pagaban un precio terrible. Pero también había aprendido algo más, algo que permanecería con ella para siempre. Que una desconocida, una camarera corriente, que no tenía motivos para arriesgar nada, había decidido protegerla, se había envuelto alrededor del pequeño cuerpo de Sofía y había recibido el daño destinado a ella sin dudarlo un instante. Mientras los paramédicos trabajaban frenéticamente sobre el cuerpo inconsciente de Emma, subiéndola a una camilla, Sofía observaba con ojos que habían envejecido años y minutos. ¿Va a morir?, le preguntó Sofía a Elena con voz débil y quebrada. Elena apretó la mandíbula. Sacó su teléfono de nuevo y marcó un número al que solo llamaba en casos de emergencia. No, dijo Elena con feroz determinación. No va a morir. Me aseguraré de ello. Tu padre se asegurará de ello. La llamada se conectó. La voz de Elena se volvió nítida y profesional. Señor Marcelo, ha habido un incidente. Sofía está a salvo, pero la mujer que la salvó... La voz de Elena se quebró ligeramente. Recibió los golpes destinados a su hija, señor. Múltiples heridas. Necesitamos a su equipo médico privado inmediatamente. Y, señor, querrá saber el nombre de esta mujer. Es Emma Carter, y acaba de convertirse en la persona más importante en la vida de Sofía. Mientras la ambulancia se alejaba,
Con las luces encendidas y las sirenas sonando por las calles de Manhattan, Sofía se sentó en la parte trasera de un SUV blindado negro, con la cara pegada a la ventana, mirando hasta que la ambulancia desapareció de su vista. En su pequeña mano apretaba la servilleta con el dibujo del castillo que Emma había admirado, ahora arrugada y manchada de lágrimas, pero preciosa. Y en algún lugar de ese dibujo, en esas líneas trazadas con lápices de colores y la imaginación infantil, había una promesa que acababa de hacerse y sellarse con sangre, que la vida ordinaria de Emma Carter acababa de terminar y que algo extraordinario, peligroso, complicado y que cambiaría su vida estaba a punto de comenzar. Emma Carter recuperó la conciencia en fragmentos, como piezas de un rompecabezas que encajaban lentamente en su sitio. Primero llegó la conciencia, el dolor sordo y persistente que le decía que su cuerpo seguía allí, seguía luchando. Luego, los sonidos, el pitido constante de los monitores, el suave zumbido de la maquinaria, voces lejanas que hablaban en tonos bajos y profesionales. Por último, las sensaciones. El roce de las costosas sábanas contra su piel, el aire fresco del aire acondicionado, la pesadez en sus extremidades que delataba la medicación y el agotamiento. Intentó abrir los ojos, y hasta esa simple acción le supuso un esfuerzo inmenso. Sentía los párpados pesados. Todo su cuerpo se movía como si estuviera bajo el agua. Cuando finalmente consiguió abrirlos, la luz intensa le hizo parpadear y cerrarlos inmediatamente. Las luces. Una voz masculina grave dijo en voz baja: «Apágalas». Emma oyó un movimiento, y cuando lo intentó de nuevo, el brillo se había suavizado hasta convertirse en algo tolerable. Parpadeó lentamente, su visión se nubló antes de enfocar gradualmente. No era una habitación de hospital, o más bien, lo era, pero no se parecía a ningún hospital que Emma hubiera visto antes. El espacio era enorme, fácilmente 3 veces el tamaño de una habitación de hospital estándar. Las paredes estaban pintadas en tonos crema cálidos, con verdaderas obras de arte colgadas en marcos, no impresiones, sino pinturas originales. Había un sofá de cuero contra una de las paredes. Las ventanas del suelo al techo ofrecían una vista impresionante del horizonte de Manhattan. El sol de la tarde pintaba los edificios con tonos dorados y ámbar. Una habitación privada. Una habitación privada extremadamente cara. El ritmo cardíaco de Emma se aceleró e inmediatamente los monitores junto a su cama reflejaron el cambio con un pitido más rápido. Intentó incorporarse y un dolor agudo le atravesó el hombro, provocándole un grito ahogado. «No se mueva», dijo una voz masculina más cercana. «Ahora tiene puntos, múltiples heridas». El médico dijo: «Tienes que permanecer quieta». Emma giró la cabeza lentamente, con cuidado, hacia la voz. Un hombre estaba de pie junto a la ventana, recortado contra la luz del atardecer. Era alto, fácilmente superaba el 1,80 m, con hombros anchos que llenaban un traje gris carbón impecablemente confeccionado. Cuando se alejó de la ventana y se colocó en una zona con mejor luz, Emma pudo verlo claramente por primera vez. Parecía tener unos 40 años, con cabello oscuro salpicado de canas en las sienes, rasgos marcados que podrían haber sido atractivos si no fueran tan severos, y ojos de un marrón oscuro, casi negros, que parecían verlo todo. Había algo en él que lo hacía parecer un depredador en reposo, pero listo para entrar en acción en cualquier momento. Irradiaba poder, del tipo que no proviene solo de la riqueza, sino del control, de saber que con una sola palabra podía cambiar vidas. «¿Quién es usted?», logró decir Emma con voz ronca por la falta de uso debido a la medicación. «¿Dónde estoy?». «Me llamo Víctor Marello», dijo con voz baja y mesurada, con un ligero acento que delataba su ascendencia italiana de varias generaciones atrás. «Está en la ala médica privada del Mount Sinai. Llevas inconsciente 2 días». Le costó un momento procesar la información. Su mente estaba confusa, luchando por comprender la línea temporal. «Sofía», dijo Emma de repente, con los recuerdos inundándole la mente. El restaurante, los hombres, los disparos, la niña en sus brazos. «¿Está a salvo?». Víctor la interrumpió y algo en su expresión se suavizó ligeramente.
Gracias a ti, mi hija mi hija está a salvo porque te interpusiste entre ella y los hombres armados sin dudarlo. Hija. La palabra encajó en su sitio y de repente muchas cosas cobraron sentido. La hipervigilancia de Elena, la ropa cara, la propina de $100, el ataque en sí, los hombres que entraron en el restaurante, dijo Emma lentamente, mientras su mente procesaba las implicaciones. Estaban allí específicamente por ella. La llamaron por su nombre. La expresión de Víctor se endureció y apretó la mandíbula. Eran socios de una organización rival. Pretendían llevarse a Sofía para usarla como moneda de cambio contra mí. Lo que no previeron fue que una camarera de 28 años tendría más valor que hombres que le doblaban en tamaño. Había algo en su tono. No era admiración, sino reconocimiento. Respeto, tal vez. A regañadientes, pero genuino. No pensé, admitió Emma. Simplemente actué. La mayoría de la gente se queda paralizada, dijo Víctor. O huye. La supervivencia es un instinto poderoso. Tú ignoraste todas las respuestas naturales para proteger a una niña a la que habías conocido hacía menos de una hora. Hizo una pausa y la estudió con esos intensos ojos oscuros. ¿Por qué? Emma consideró la pregunta. ¿Por qué lo había hecho? En ese momento, no había tenido tiempo de analizarlo ni racionalizarlo. Pero ahora, tumbada en esa costosa cama de hospital, podía rastrear los hilos hasta su origen. Porque ningún niño debería pagar por las decisiones que toman los adultos, dijo finalmente. Porque sé lo que es perder a alguien por culpa de una violencia que no iba dirigida a ellos. Porque... Dejó la frase en el aire, sorprendida al sentir cómo las lágrimas le quemaban los ojos. Porque me miró como si yo importara, como si fuera alguien a quien valía la pena conocer, y no podía permitir que le pasara nada. Víctor se quedó en silencio durante un largo momento, con una expresión indescifrable. Luego se acercó a la silla junto a su cama y se sentó, un gesto que de alguna manera lo hizo parecer más humano, menos como una figura de otro mundo. Cuéntame sobre tus heridas, dijo Emma, necesitando cambiar de tema para entender lo que le había sucedido a su cuerpo. Te dispararon 2 veces, dijo Víctor, con voz clínica pero no fría. Una vez en el hombro izquierdo y otra en el costado izquierdo, justo debajo de las costillas. La herida del hombro era limpia, sin afectar las arterias principales. La herida del costado fue más grave. Requirió cirugía para extraer fragmentos y reparar el daño. Perdiste mucha sangre. El médico dijo que si la ambulancia hubiera llegado tan solo 5 minutos más tarde, no terminó la frase. No era necesario. Emma asimiló la información y llevó instintivamente la mano al costado, palpando los vendajes bajo la bata del hospital. La niña estaba allí de pie con un vestido lavanda, su cabello oscuro y rizado recogido con una diadema a juego, abrazando al señor Hobbs contra su pecho. Pero fueron sus ojos los que le rompieron el corazón a Emma. Esos ojos grandes y expresivos, ahora ensombrecidos por el miedo y el trauma, rodeados de ojeras que hablaban de pesadillas y noches de insomnio. ¿Está despierta?, preguntó Sofía en voz baja, dirigiéndose a su padre, pero mirando a Emma con desesperada esperanza. ¿De verdad está despierta? Elena dijo que quizá despertaría hoy, pero yo tenía miedo de que no fuera así. Tenía miedo. Está despierta, principesa, dijo Víctor con dulzura, utilizando un término cariñoso que transformó sus severos rasgos en algo casi tierno. Emma está despierta y se va a poner bien. Sofía no esperó a que le dieran permiso. Entró corriendo en la habitación y se detuvo junto a la cama, con las manos agarrando al señor Hobbs con tanta fuerza que se le pusieron los nudillos blancos. «¿Has vuelto?», susurró Sofía, con lágrimas corriéndole por la cara. «¿Has vuelto? Pensaba que me habías abandonado como lo hizo mamá. Pensaba que te habías ido para siempre». A Emma se le partió el corazón. Extendió su mano derecha, su brazo bueno, hacia Sofía. «Ven aquí, cariño. Con cuidado, ¿vale? Estoy un poco dolorida, pero necesito un abrazo». Sofía se subió a la silla junto a la cama y con la ayuda de las manos firmes de Víctor, se apoyó con cuidado contra Emma, con su pequeño cuerpo temblando por los sollozos.
Emma rodeó a la niña con el brazo, acariciándole el pelo y emitiendo sonidos suaves y tranquilizadores, como los que recordaba que hacía su propia madre. «Estoy aquí», murmuró Emma. «Te prometí que no me iría, ¿recuerdas? Y yo cumplo mis promesas». Pero había tanta sangre, sollozó Sofía contra el hombro de Emma. Y tú no te movías, y yo estaba tan asustada. Nunca había estado tan asustada. Lo sé, cariño, lo sé, pero ahora estoy bien. Mira, estoy aquí hablando contigo. ¿Y sabes qué? Fuiste muy valiente. Hiciste exactamente lo que te dije que hicieras. Cerraste los ojos y pensaste en tu castillo. «Ya no me importa el castillo», dijo Sofía con vehemencia, apartándose para mirar a Emma con una intensidad que iba más allá de sus oídos. «Solo me importa que estés bien. Papá dijo que eres una heroína. Dijo, me has salvado la vida». Emma miró a Víctor, que observaba la interacción con una expresión que no acababa de descifrar. Algo complejo, lleno de emociones que claramente no estaba acostumbrado a mostrar. «Tu papá tiene razón. Estás a salvo», dijo Emma con suavidad. «Y eso es lo único que me importa». La enfermera terminó sus comprobaciones y se marchó en silencio. Elena apareció en la puerta. Emma la reconoció inmediatamente y le lanzó una mirada significativa a Víctor. «Sofía, cariño», dijo Víctor en voz baja. «Emma necesita descansar. Deberíamos dejarla. ¿Puedo quedarme?», preguntó Sofía, mirando a su padre y a Emma con ojos suplicantes. «Por favor, solo un rato. Estaré callada, lo prometo». Emma vio la lucha interna de Víctor. El deseo de darle a su hija todo lo que quería se enfrentaba con lo que él claramente creía que era lo correcto. Y antes de que él pudiera responder, Emma tomó la palabra. «Puede quedarse un rato». Emma dijo, «Si te parece bien, quizá podría contarme qué ha estado haciendo durante los últimos 2 días. Seguro que tiene muchas historias que contar». La expresión de Víctor se suavizó ante la comprensión de Emma, ante su disposición a anteponer las necesidades emocionales de Sofía a su propio descanso. Asintió con la cabeza. «30 minutos», le dijo a Sofía. «Después, Emma necesita descansar adecuadamente y tú necesitas cenar en la cama. No has dormido bien». «De acuerdo, papá», aceptó Sofía de buen grado, acomodándose ya más cómodamente en la silla. El señor Hobbs bien arropado en su regazo. Víctor se levantó, dispuesto a marcharse, pero se detuvo en la puerta. Sus ojos se encontraron con los de Emma y algo pasó entre ellos, un entendimiento, un reconocimiento del vínculo que se había formado a través de la violencia y la protección. «Gracias», dijo simplemente, «por todo. Hablaremos más cuando estés más fuerte». Luego se marchó, dejando a Emma sola con Sofía y la luz del atardecer entrando por las ventanas. Segunda parte. Conexiones. Durante los 3 días siguientes, la habitación del hospital de Emma se convirtió en una especie de extraño santuario. Sofía la visitaba a diario, siempre acompañada por Elena o Víctor, a veces por ambos. La niña se sentaba junto a la cama de Emma durante horas, dibujando, leyendo libros en voz alta, contando historias sobre el colegio y sus amigos, y la solitaria inmensidad de la finca Marello. Emma se enteró de que Sofía asistía a una exclusiva escuela privada en el Upper East Side, que su asignatura favorita era arte, que le encantaban las fresas pero odiaba los plátanos, que tenía pesadillas sobre el restaurante, pero no quería hablar con la psicóloga infantil que su padre había contratado porque no la entendía como lo hacía Emma. Víctor también venía, aunque sus visitas eran más breves y formales. Comprobaba el progreso de Emma, se aseguraba de que tuviera todo lo que necesitaba y le hacía preguntas cuidadosas sobre su nivel de comodidad y el control del dolor. Había algo reservado en él, un muro que mantenía firmemente en su sitio. Pero Emma empezó a notar grietas. La forma en que su expresión se suavizaba cuando Sofía se reía, la preocupación que brillaba en sus ojos cuando Emma hacía un gesto de dolor, la cuidadosa consideración que prestaba a sus palabras cuando hablaban. Al cuarto día, cuando Emma finalmente pudo sentarse correctamente y la niebla de los analgésicos se había disipado lo suficiente como para mantener una conversación real, Víctor llegó solo.
Llevaba una carpeta de cuero y vestía un traje diferente, esta vez azul marino, igualmente caro e igualmente perfecto. ¿Cómo te sientes?, le preguntó, sentándose en su lugar habitual, en la silla junto a su cama. ¿Mejor?, respondió Emma con sinceridad. Dolorida, pero mejor. Los médicos dicen que probablemente me darán el alta en unos días si sigo recuperándome bien. ¿El alta a dónde?, preguntó Víctor, con tono neutro pero con mirada penetrante. ¿A tu apartamento en Queens? ¿El del tercer piso sin ascensor? Donde tendrás que subir escaleras con heridas quirúrgicas recientes y movilidad limitada. Emma parpadeó sorprendida. ¿Cómo sabes lo de mi apartamento? Te investigué, dijo Víctor sin rodeos, sin ofrecer ninguna disculpa. En el momento en que salvaste la vida de mi hija, te convertiste en alguien a quien necesitaba comprender por completo. Sé lo de tu estudio en Queens, tus préstamos estudiantiles, tu difunta madre, tu hermana que murió cuando tenías 15 años. Sé que trabajaste en Rossi's durante 3 años, que Tony y María Rossi te consideran parte de la familia, que estás ahorrando dinero para abrir tu propia cafetería algún día. Sé que vives al día, que te han rechazado 4 veces un préstamo comercial, que donas a 3 organizaciones benéficas a pesar de que apenas puedes permitírtelo. Hizo una pausa. ¿Debo continuar? Emma sintió una violación y una comprensión en su interior. La invasión de su privacidad era impactante, pero también reconocía la lógica. Un hombre en la posición de Víctor no podía permitirse dejar nada al azar. Eso es muy minucioso, dijo ella con cautela. Soy una persona minuciosa, respondió Víctor. No corro riesgos, especialmente con la seguridad de Sofía. Cuando una desconocida se pone en peligro por mi hija, necesito comprender sus motivaciones, sus antecedentes y las posibles amenazas. ¿Y a qué conclusión llegaste?, preguntó Emma, mirándolo directamente a los ojos. ¿Soy una amenaza? La expresión de Víctor cambió. Algo que podría haber sido respeto se reflejó en sus rasgos. No, eres exactamente lo que pareces ser. Una buena persona que intenta sobrevivir en una ciudad cara, cargando con un dolor que nunca has procesado adecuadamente, trabajando duro y soñando con un futuro que siempre está fuera de tu alcance. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Lo que me lleva a la razón por la que estoy aquí. Quiero hacerte una oferta. Emma sintió un nudo en el estómago por la aprensión. ¿Qué tipo de oferta? Víctor abrió la carpeta de cuero, revelando documentos que Emma no podía leer desde su posición. Tu situación actual es inaceptable para alguien que se está recuperando de lesiones graves. Tu trabajo en Rossi's. Hablé con Tony y él te mantendrá en tu puesto, pero no podrás trabajar durante al menos 6 semanas, posiblemente más. Durante ese tiempo, no tendrás ingresos y tu alquiler no se pagará solo. ¿Tony me está guardando el puesto?, preguntó Emma, aferrándose a la única buena noticia. Sí, pero también mencionó que has estado trabajando allí sin seguro médico, por lo que esta estancia en el hospital te habría arruinado si yo no hubiera intervenido. El tono de Víctor era objetivo, sin juzgar. Tu situación financiera es precaria. Incluso en las mejores circunstancias, estas no son las mejores circunstancias. Emma odiaba que él tuviera razón. Había estado tan centrada en sobrevivir que nunca había creado una red de seguridad, un colchón para los desastres. Y esto definitivamente calificaba como un desastre. ¿Cuál es tu oferta?, preguntó, manteniendo la voz firme. Múdate a la casa de invitados de mi finca, dijo Víctor. Es una casita de 2 dormitorios, completamente amueblada, con su propia cocina y sala de estar. Allí te recuperarás bajo la supervisión de mi personal médico privado. Tu trabajo será sencillo. Pasar tiempo con Sofía, ser su compañera, su amiga, ayudarla a procesar lo que ha pasado, ser la presencia estable y normal que ella necesita desesperadamente. Emma lo miró fijamente, tratando de procesar las implicaciones. ¿Quieres pagarme por ser amiga de tu hija? Quiero garantizar el bienestar emocional de mi hija y al mismo tiempo asegurarme de que la mujer que le salvó la vida no termine sin hogar. Víctor corrigió.
Sofía ha estado teniendo pesadillas, se niega a hablar con profesionales y apenas come. Pero cuando tú estás aquí, sonríe. Se ríe. Actúa como debe actuar una niña de 6 años. Tú le proporcionas algo que yo no puedo darle. Normalidad, calidez, una conexión genuina. ¿Y cuánto pagarías por esta compañía?, preguntó Emma, aunque una parte de ella se resistía a ponerle un precio a la amistad. $75,000 por 6 meses, dijo Víctor sin dudar, además de alojamiento, atención médica y comidas gratis. Después de 6 meses, podemos renegociar en función de cómo vayan las cosas. La mente de Emma daba vueltas. $75,000. Era más de lo que había ganado en los últimos 2 años juntos. Era el pago de sus préstamos estudiantiles, una cuenta de ahorros real, dinero para su sueño de tener una cafetería. También era aceptar dinero de un hombre cuya organización claramente no era un negocio legítimo, un hombre cuya hija era objetivo de secuestro, un hombre que operaba en un mundo de violencia y crimen. Necesito tiempo para pensarlo, dijo Emma. Por supuesto, respondió Víctor, poniéndose de pie. Tómate todo el tiempo que necesites. Pero Emma se detuvo en la puerta, con expresión seria. No soy un buen hombre, no voy a fingir serlo. He hecho cosas que te horrorizarían. He tomado decisiones que mantienen a los sacerdotes despiertos por la noche, rezando por mi alma. Pero amo a mi hija más que a la vida misma y protejo lo que es mío con todo lo que tengo. Si aceptas esta oferta, estarás bajo mi protección. Nada ni nadie te hará daño. Tienes mi palabra. Después de que él se marchara, Emma se sentó en la costosa cama del hospital, mirando el horizonte de Manhattan, y trató de averiguar qué diablos debía hacer. Parte de los 3 fantasmas y las decisiones. Esa noche, Emma soñó con Lily, su hermana menor, que tendría siempre 12 años, con la chaqueta morada que le encantaba y los brackets brillando cuando sonreía. Estaban en el parque cerca de la casa de su infancia en Brooklyn, y Lily estaba en los columpios, impulsándose con las piernas para subir más alto. «¡Empújame, Emma!», gritó Lily con voz llena de alegría. Emma empujó y Lily subió más y más alto hasta quedar casi paralela a la barra superior. «Ten cuidado», gritó Emma. «Estás subiendo demasiado alto». «Estoy volando», se rió Lily. Entonces la escena cambió, como suelen hacer los sueños. Ya no estaban en el parque, sino en una calle que Emma reconoció con una claridad nauseabunda. La esquina de Bedford y Sterling, donde su hermana había muerto hacía 13 años, donde Lily volvía a casa desde la casa de una amiga, se había encontrado en el lugar equivocado cuando 2 bandas rivales se dispararon entre sí, y había recibido una bala perdida que nadie le había disparado. «Emma», dijo Lily, y ahora estaba tumbada en el pavimento, y Emma tenía 15 años otra vez, sosteniendo a su hermana, gritando pidiendo ayuda que llegó demasiado tarde. «Emma, no dejes que hagan daño a nadie más. No dejes que otros niños mueran como yo». Emma se despertó con lágrimas en los ojos y el nombre de Lily en los labios. La habitación del hospital estaba a oscuras, salvo por el resplandor de los monitores, y en silencio, salvo por su propia respiración entrecortada. Se presionó el pecho con la mano buena, tratando de calmar su corazón acelerado. Lily había muerto a causa de la violencia que acompañaba a las organizaciones criminales, a las guerras entre bandas con hombres que valoraban el territorio y el orgullo por encima de la vida humana. Y ahora le pedían a Emma que se uniera a la familia de un criminal, que formara parte de ese mundo, que aceptara dinero que probablemente procedía de actividades en las que prefería no pensar. Pero entonces pensó en Sofía, de 6 años, traumatizada, con pesadillas, que había perdido a su madre hacía 3 años a causa de la violencia y que ahora estaba a punto de perder a Emma de la misma manera. Sofía, que solo quería dibujar castillos, beber chocolate caliente y que la trataran como si importara. Emma no había podido salvar a Lily, pero había salvado a Sofía. Y si se marchaba ahora, si dejaba a esa niña sola para que superara su trauma, rodeada de guardaespaldas y terapeutas, pero sin nadie que la entendiera de verdad, ¿no sería eso una traición? Durante los 2 días siguientes, Emma luchó con la decisión. Tony y María la visitaron, trayéndole flores y mostrando su preocupación.
Tony le dijo que no se preocupara por el trabajo, que ella era de la familia y que su puesto estaría allí cuando estuviera lista. María la abrazó con cuidado y le susurró, «Sigue tu corazón, Cara. Él sabe cuál es el camino correcto». Elena también la visitó, sorprendiendo a Emma con su franqueza. «Sé lo que estás pensando», dijo Elena, de pie junto a la ventana donde solía estar Víctor. «Te preguntas si aceptar la oferta de Víctor te convierte en cómplice de su mundo. Si aceptar su dinero te ensucia de alguna manera. ¿Verdad?», preguntó Emma. Elena consideró la pregunta seriamente. «He trabajado para la familia Marello durante 8 años. He visto cosas que desearía no haber visto, pero también he visto a Víctor rechazar acuerdos lucrativos porque se explotaba a niños. Le he visto financiar escuelas en barrios pobres, proteger a pequeños empresarios de prácticas abusivas, garantizar que las familias bajo su influencia tuvieran asistencia sanitaria y apoyo». Se volvió hacia Emma. «¿Es un criminal?». «Sí, pero también es un padre que ama desesperadamente a su hija. Y ahora mismo esa niña te necesita. Así que decide tú qué es más importante, la pureza moral o ayudar realmente a una niña traumatizada». Al sexto día Sofía vino sin su padre. Solo la acompañaba Elena. La niña se subió a su sitio habitual y sacó un nuevo dibujo. «Lo he hecho para ti», dijo Sofía tímidamente, «para cuando te vayas a casa». Emma cogió el dibujo con cuidado. En él se veían 2 figuras, una más alta y otra más baja, de pie delante de una casa. Detrás de ellas había un arco iris. Encima, escritas con la cuidadosa letra de una niña, estaban las palabras «Emma y Sofía, mejores amigas para siempre». «Es precioso», dijo Emma, con la garganta apretada por la emoción. «¿Te gustan los arcoíris?», preguntó Sofía. «A mí sí, significan que después de la tormenta vendrán cosas buenas. Papá me lo dijo una vez, cuando mamá murió y yo estaba triste. Él dijo, incluso después de las tormentas fuertes, salen arcoíris». Emma miró a este niño dulce, valiente y solitario, y sintió que su resistencia se desmoronaba. Pensó en Lily, en los sueños truncados de una niña de 12 años, en la hermana a la que no pudo salvar. Pensó en las pesadillas de Sofía, en su abrazo desesperado en el restaurante, en cómo le había suplicado a Emma que no la dejara. A veces, la decisión correcta no era la moralmente perfecta. A veces era simplemente la decisión que ayudaba a alguien que te necesitaba. «Sofía», dijo Emma con dulzura, «¿cómo te sentirías si viniera a quedarme en tu casa por un tiempo? Solo hasta que me recupere. ¿Tu papá me preguntó si me gustaría hacerlo?». Los ojos de Sofía se abrieron con esperanza. «¿De verdad? ¿De verdad vendrías a quedarte con nosotros?». «Si tú quieres». «Quiero que vengas», exclamó Sofía, saltando ligeramente de emoción, antes de recordar que debía tener cuidado. «Quiero que vengas tanto. Tenemos una bonita casita donde podrías quedarte, y podría enseñarte mi habitación, y podríamos dibujar juntas». Y se detuvo, de repente insegura. «¿De verdad te gustaría? Aunque mi casa es diferente, ¿en qué sentido?», preguntó Emma con delicadeza. Sofía se mordió el labio, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Hay muchas cámaras de seguridad y hombres armados que lo vigilan todo. Y a veces viene gente a hablar con papá, y todos tienen que estar muy callados, y...». Dejó la frase en el aire, mirando al señor Hobbs. «Y a veces parece más una fortaleza que un hogar», dijo Emma con suavidad. Sofía asintió. Una vez oí a Elena decir eso. Dijo, «Nuestra casa es preciosa, pero parece una fortaleza». «¿Eso es malo?». «No es malo», dijo Emma. «Solo significa que tu papá trabaja muy duro para mantenerte a salvo. Y sinceramente, Sofía, después de lo que pasó en el restaurante, creo que tener seguridad alrededor suena bastante bien». «Entonces, ¿vendrás?», preguntó Sofía con esperanza. Emma respiró hondo, sintiéndose como si estuviera al borde de un precipicio a punto de saltar. «Sí, cariño. Iré». Cuarta parte, la nueva realidad. 3 días después, Emma fue dada de alta del hospital. Insistió en volver primero a su apartamento. Necesitaba ropa, objetos personales, sus pocas y preciadas pertenencias. Víctor accedió,
pero envió a Elena y a 2 guardias de seguridad con ella, además de un asistente médico. Subir los 3 tramos de escaleras hasta su apartamento-estudio fue una tortura, incluso con ayuda. Cuando Emma llegó a la puerta, estaba pálida y sudando, con las heridas gritando de dolor. Por eso precisamente, señor Marello no quería que volvieras aquí sola, dijo Elena, ayudando a Emma a abrir la puerta. Dentro, el apartamento estaba exactamente como lo había dejado. Pequeño, estrecho, pero suyo. Emma se movió lentamente por el espacio, recogiendo ropa, artículos de aseo, el joyero de su madre, fotografías, sus libros de cocina, las pocas cosas preciosas que le importaban. Uno de los guardias de seguridad subió las maletas y Emma hizo las maletas con la eficiente ayuda de Elena. Al mirar a su alrededor, al pequeño espacio que había sido su hogar durante 3 años, Emma sintió una sorprendente punzada de pérdida. Este apartamento representaba su independencia, su determinación de sobrevivir según sus propios términos. Dejarlo era como abandonar una parte esencial de sí misma. «Puedes volver cuando quieras», dijo Elena en voz baja, leyendo la expresión de Emma. «Esto no es permanente, a menos que tú quieras que lo sea. Estás aceptando una oferta de trabajo, no vendiendo tu alma». «Se siente un poco como ambas cosas», admitió Emma. Elena sonrió levemente. Era la primera sonrisa verdadera que Emma le había visto. «Sí, así es, pero encontrarás el equilibrio, o no lo encontrarás, y te irás. No eres una prisionera, Emma. Eres una invitada que, casualmente, está empleada». El trayecto hasta la finca Marello duró 45 minutos, en dirección norte hacia el condado de Westchester. Emma vio cómo la ciudad daba paso a los suburbios y luego a zonas cada vez más prósperas, con grandes propiedades ocultas tras verjas y muros. Cuando finalmente giraron hacia un camino privado, Emma comprendió lo que Sofía había querido decir con fortaleza. La finca se extendía a lo largo de lo que debían de ser al menos 10 acres, rodeada por un muro de piedra que era a la vez hermoso y claramente diseñado para la seguridad. La casa principal era un impresionante ejemplo de arquitectura colonial. Columnas blancas, contraventanas negras, terrenos inmaculados que parecían diseñados por profesionales. Pero fue la cabaña lo que dejó a Emma sin aliento. Situada a unos 100 metros de la casa principal, conectada por un camino de piedra a través de cuidados jardines, la casa de invitados parecía sacada de un cuento de hadas, de 2 plantas, con tablillas blancas y contraventanas azul pizarra, un porche delantero con cestas colgantes de flores de final de temporada y ventanas que prometían luz y espacio. «¿Aquí es donde me voy a quedar?», preguntó Emma atónita. «Este es tu espacio mientras dure tu empleo». Elena lo confirmó. «El señor Archello quería que tuvieras privacidad y comodidad durante tu recuperación». El interior de la casita era aún más bonito. La primera planta tenía un salón y una cocina diáfanos, decorados en tonos suaves y neutros, con muebles cómodos y electrodomésticos modernos. Arriba había 2 dormitorios y un cuarto de baño completo. Alguien ya había abastecido la cocina con provisiones, colocado flores frescas en la mesa de centro y dejado una cesta de bienvenida llena de artículos de primera necesidad. En la encimera de la cocina había una nota escrita a mano con la letra cuidadosa de un niño. «Bienvenida a casa, Emma. Con cariño, Sofía y el señor Hobbs». A Emma se le llenaron los ojos de lágrimas. Esta niña, esta dulce y solitaria niña, había llamado a este lugar el hogar de Emma. «Tómate el resto del día para instalarte», dijo Elena. «Sofía sabe que estás aquí y está muy emocionada, pero Víctor quiere que primero descanses. La cena se servirá a las 6 p.m. si te apetece, o puedes pedir algo diferente. Hay un sistema telefónico». Le mostró a Emma el discreto panel del intercomunicador junto a la puerta que conecta con la seguridad de la casa principal y el personal médico. «No dudes en utilizarlo si necesitas algo». Después de que Elena se marchara, Emma se quedó de pie en la preciosa casita, rodeada de un confort que nunca había experimentado en su vida adulta, y se preguntó qué era exactamente lo que había aceptado. Pensó en su pequeño estudio en Queens
en el restaurante de Rossi, en su vida sencilla y predecible que había sido destrozada 2 semanas antes por 3 hombres y un impulso valiente. Deshizo las maletas lentamente, colocó el joyero de su madre en la cómoda, sus fotografías en la mesita de noche y sus libros de cocina en las estanterías empotradas del salón, haciendo suyo el espacio y reclamándolo como su hogar temporal. Mientras se ponía el sol y llegaba el frío de finales de noviembre, Emma se preparó un té en la preciosa cocina y se sentó en el porche, envuelta en una manta, observando cómo se encendían las luces de la casa principal. Podía ver figuras moviéndose tras las ventanas. La habitación de Sofía supuso, al ver una sombra más pequeña. Su habitación estaba en la segunda planta, en una esquina, probablemente con vistas a los jardines y a la cabaña. Emma se preguntó si Sofía estaría mirando hacia afuera en ese momento. Sabiendo que Emma estaba allí, sintiéndose más segura por ello. Esa idea hizo que Emma sintiera que su decisión era la correcta, a pesar de todas sus dudas. Acababa de terminar su té cuando oyó pasos en el camino. Víctor salió de la oscuridad, vestido con pantalones oscuros y un jersey en lugar de su traje habitual, de alguna manera más intimidante, con ropa informal, porque le hacía parecer más real, más humano. ¿Puedo?, preguntó, señalando los escalones del porche. Es tu propiedad, señaló Emma. Es tu casa, replicó él. No entro sin ser invitado. Emma asintió y Víctor se sentó en los escalones, no muy cerca, pero tampoco muy lejos. Se quedaron sentados en un cómodo silencio durante un momento. Los sonidos vespertinos de la finca los rodeaban. El viento y los árboles, los sonidos lejanos del personal terminando sus tareas, el zumbido de los sistemas de seguridad haciendo su trabajo invisible. Sofía está encantada de que estés aquí, dijo Víctor finalmente. Ha estado mirando por la ventana desde que recibimos la llamada de que había salido del hospital. Tuve que impedir físicamente que corriera hacia aquí en cuanto llegó tu coche. Me alegro de poder hacerla feliz, dijo Emma con sinceridad. Es una niña especial, Víctor. Lo es. Su voz transmitía emoción, orgullo, amor, miedo. Es lo único puro que hay en mi vida. Lo único verdaderamente bueno que he ayudado a crear. Hizo una pausa. Su madre, mi esposa Isabela, mantuvo a Sofía inocente, protegida de mi mundo. Cuando Isabela murió, pensé que podría continuar con esa protección yo solo. Pero no estoy preparado para lo que Sofía necesita. Puedo mantenerla físicamente a salvo, pero emocionalmente, dejó la frase en el aire. Lo estás haciendo mejor de lo que crees, dijo Emma con delicadeza. Sofía habla de ti constantemente. ¿Cómo le lees cuentos antes de dormir? ¿Cómo escuchas sus teorías sobre por qué el cielo es azul? ¿Cómo siempre tienes tiempo para sus preguntas? Ella sabe que la quieres, Víctor. Eso no es nada. Víctor la miró con una expresión que Emma no supo interpretar. Tú ves lo mejor de las personas, incluso cuando no se lo merecen. Yo veo lo que hay, corrigió Emma. No eres el monstruo que finges ser. Eres un padre que tiene pánico a fallarle a su hija. Entiendo ese miedo por tu hermana. Víctor dijo que no era una pregunta. Emma asintió lentamente. Lily tenía 12 años cuando murió. Quedó atrapada en un tiroteo entre bandas cuando volvía a casa del colegio. El lugar equivocado, el momento equivocado. Los responsables nunca fueron arrestados. El caso quedó sin resolver. Solo otra tragedia en un barrio lleno de tragedias. Se envolvió más en la manta. Yo tenía 15 años y no pude protegerla, no pude salvarla. Ese fracaso te marca. Por eso no dudaste con Sofía, dijo Víctor, entendiendo a Downing. Viste una oportunidad de triunfar donde antes habías fracasado. Quizás, admitió Emma, o quizás solo vi a una niña que necesitaba protección y reaccioné. No sé si mis motivos eran tan complejos en ese momento. Víctor se preparaba para marcharse, pero se detuvo y miró a Emma. Sean cuales sean tus motivos, salvaste la vida de mi hija. Es una deuda que nunca podré pagar por completo. Pero quiero que sepas que no eres solo una empleada, Emma. Ahora estás bajo mi protección. Mis enemigos son tus enemigos. Mis recursos son tus recursos.
y yo mantengo a mi gente a salvo. No soy tu gente, dijo Emma en voz baja. Solo soy alguien que intenta ayudar a Sofía a curarse. Te convertiste en mi gente en el momento en que te interpuse entre mi hija y unos hombres armados, respondió Victor. Bienvenida a la familia, Emma Carter. Para bien o para mal, se dirigió hacia la casa principal, dejando a Emma sola con las implicaciones de lo que acababa de aceptar. Mientras lo veía alejarse, se fijó en algo que no había visto antes. En una de las ventanas de la planta superior de las cabañas, que reflejaba la luz interior, pudo ver el borde de un marco de fotos en la cómoda donde había desempaquetado. Curiosa, Emma volvió al interior y subió las escaleras con cuidado. La fotografía era una que había traído de su apartamento, una foto de su madre y Lily tomada el verano antes de que Lily muriera. Estaban en Coney Island riendo. Con algodón de azúcar en la mano, Joy capturó un momento perfecto antes de que ocurriera la tragedia. Pero cuando Emma levantó el marco para enderezarlo, algo le llamó la atención detrás de la foto familiar. Alguien había colocado otra fotografía, una que había estado en el cajón de la cómoda, probablemente dejada por un ocupante anterior. Emma la sacó y se le cortó la respiración. La fotografía mostraba a una mujer hermosa, con el pelo oscuro y los ojos de Sofía, de pie en lo que parecía ser el salón de esta misma cabaña. Se reía de algo fuera de cámara, con una expresión llena de vida y calidez. Pero no era la mujer en sí lo que hacía temblar las manos de Emma. Era lo que llevaba puesto, un collar distintivo e inconfundible que Emma había visto antes. En artículos de periódico, en informes policiales, en los expedientes de investigación que había devorado obsesivamente cuando era adolescente, tratando de comprender la muerte de su hermana. El collar había pertenecido a una testigo en una investigación sobre bandas, una mujer que había desaparecido misteriosamente antes de poder testificar. Su desaparición provocó el colapso del caso, lo que tuvo un efecto dominó en las redes criminales de Brooklyn. Una testigo cuya desaparición estaba relacionada, según informes ocultos que Emma había encontrado durante sus búsquedas nocturnas en Internet, con el mismo incidente que había provocado la violencia que mató a su hermana. Emma miró fijamente la fotografía de Isabel Amarelo y sintió que toda su comprensión de la situación cambiaba. La madre de Sofía no había muerto simplemente en un accidente, y su muerte estaba relacionada de alguna manera, ya fuera de forma indirecta o directa, con la violencia que se había llevado a Lily. La coincidencia era demasiado extraña, demasiado específica, demasiado imposible para ser casual. Emma se sentó en la cama, aferrándose a ambas fotografías, y se dio cuenta de que aceptar la oferta de Victor quizá no se trataba de empezar algo nuevo. Quizá se trataba de terminar algo antiguo, algo sin resolver que conectaba su pasado con el presente de Sofía de formas que aún no podía entender, pero que sabía con repentina certeza que tenía que desentrañar. En la casa principal, las luces brillaban cálidamente en las ventanas. Sofía probablemente se estaba preparando para acostarse, tal vez mirando hacia la cabaña, sintiéndose segura porque Emma estaba cerca. Y Víctor también estaba allí. Un hombre con secretos, con sangre en las manos, con una hija a la que amaba más que a la vida misma y una esposa muerta cuya fotografía sugería conexiones que Emma nunca había imaginado. Emma colocó cuidadosamente ambas fotografías una al lado de la otra sobre la cómoda. La alegría de su familia antes de la tragedia. La felicidad de la esposa de Víctor antes de morir. Dos mujeres, dos familias conectadas por hilos invisibles de violencia y consecuencias. ¿Qué sabías, Isabela?, susurró Emma a la fotografía. ¿Y por qué importa ahora? La fotografía, por supuesto, no ofrecía respuestas. Pero Emma sabía con la certeza que le daban años de preguntas sin respuesta sobre la muerte de su hermana que las encontraría. Había venido a esta finca para ayudar a Sofía a sanar. Pero tal vez, solo tal vez, también había venido para comprender finalmente la verdad sobre la violencia que había marcado su propia vida. El camino por delante era incierto, potencialmente peligroso, sin duda complicado. Pero Emma nunca había sido de las que huían de las verdades difíciles. Y esta verdad, fuera cual fuera,
Llevaba 13 años esperando a ser descubierta. La primera semana en la finca Marello transcurrió con un extraño ritmo de normalidad y tensión subyacente. Emma se despertaba cada mañana en la hermosa cabaña, con sus heridas curándose lenta, pero constantemente bajo el cuidado de Eldor Reeves, el médico privado de Victor, que la visitaba cada 2 días. Sofía se convirtió en la compañera inseparable de Emma. Cada tarde, después de que la niña regresara de la escuela, corría por el camino de piedra hacia la cabaña, con la mochila rebotando, seguida por Elena a un ritmo más mesurado. Se sentaban a la mesa de la cocina. Sofía hacía los deberes mientras Emma preparaba unos sencillos aperitivos, y hablaban de todo y de nada. La señorita Peterson dice que soy la mejor artista de la clase, anunció Sofía una tarde, mientras su lápiz se movía por la hoja de matemáticas. Pero le dije que es porque Emma me enseña a ver las cosas de otra manera. Emma sonrió cortando trozos de manzana. Ya tienes talento, cariño. Solo te he enseñado algunas técnicas. ¿Podemos dibujar más tarde, cuando termine esta horrible división? ¿Horrible división? Emma se rió. Las matemáticas son realmente bonitas una vez que las entiendes. Mira, te enseñaré un truco que me enseñó mi madre. Esos momentos eran muy valiosos. Experiencias infantiles normales que Sofía claramente anhelaba. Emma ahora entendía lo que Víctor había querido decir. Su hija no necesitaba más guardias, terapeutas ni tutores caros. Necesitaba a alguien que se sentara con ella, la ayudara con los deberes, se riera de sus chistes tontos y la hiciera sentir como una niña normal de 6 años. Pero, bajo la cómoda rutina, la mente de Emma volvía constantemente a la fotografía. Isabella Marello llevaba ese collar tan característico. La conexión con el caso de su hermana parecía demasiado específica como para ignorarla. Sin embargo, Emma no tenía ni idea de cómo seguir adelante sin levantar sospechas. Víctor mantenía una distancia respetuosa. Aparecía para cenar 2 veces por semana, comidas formales en la casa principal, donde Sofía charlaba alegremente, mientras Emma observaba la cuidadosa dinámica entre padre e hija. Víctor era atento, pero reservado, claramente incómodo con las muestras de emoción, pero desesperado por conectar con Sofía. Papá, Emma dice que mañana podemos hacer galletas, anunció Sofía durante una de esas cenas, con trocitos de chocolate. ¿Puedes ayudarnos? La expresión de Víctor se suavizó. Mañana tengo reuniones, Prince, pero quizá este fin de semana. Siempre tienes reuniones, dijo Sofía, con evidente decepción en su voz. El comentario quedó flotando en el aire de forma incómoda. Emma intervino con delicadeza. Tu papá trabaja muy duro para cuidar de ti, Sofía, pero seguro que le encantaría probar las galletas que hagamos. ¿Le guardamos la más grande? Sofía se animó. La que tiene más trocitos de chocolate. Los ojos de Víctor se encontraron con los de Emma al otro lado de la mesa. Gratitud y algo más. Quizás el reconocimiento de la naturalidad con la que Emma manejaba estos momentos emotivos que a él le resultaban tan difíciles. Separa a los dos. Comienza la investigación. 2 semanas después de su llegada, Emma finalmente tuvo una oportunidad. Víctor estaba en la ciudad por el día. Sofía estaba en el colegio, y él y Jenna había mencionado que tenía que hacer unos recados. Emma se quedó en su casa de campo mirando la fotografía de Isabella y tomó una decisión. Sacó su portátil, un viejo aparato estropeado que había traído de su apartamento, y comenzó a buscar. El collar era característico, una cadena de oro con un colgante con 3 círculos entrelazados, cada uno con una piedra de diferente color. Se había mencionado específicamente en los informes de los testigos de hacía 13 años. La testigo, una mujer llamada María Santos, tenía previsto testificar sobre las actividades de las bandas en Brooklyn. Había sido testigo de un enfrentamiento que derivó en un aumento de la violencia, incluido el incidente que acabó con la vida de Lily. Pero María había desaparecido antes del juicio y el caso se había desmoronado. Emma había investigado esto obsesivamente cuando era adolescente, tratando de entender por qué los asesinos de su hermana habían quedado en libertad. Había memorizado cada detalle de esos informes, incluidas las descripciones del aspecto de María Santos y sus distintivas joyas. Ahora, años después,
Contemplaba ese mismo collar alrededor del cuello de Isabel Amarello. Las manos de Emma temblaban mientras tecleaba, buscando conexiones entre María Santos e Isabel Amarello. Los nombres eran diferentes, pero ¿y si un golpe en la puerta de la cabaña hizo que Emma diera un respingo, cerrara rápidamente el portátil y se levantara con el corazón acelerado? Marcos estaba en el porche. El capitán de Víctor, un hombre de unos 35 años con ojos penetrantes y una sonrisa fácil que nunca llegaba a esos ojos. Emma lo había conocido brevemente durante su primera semana. Emma, dijo amablemente, el señor Marello me pidió que viniera a ver cómo estaba, asegurarme de que tienes todo lo que necesitas. Estoy bien, gracias, respondió Emma, manteniendo la voz firme. Solo estoy descansando. La mirada de Marcos se deslizó más allá de ella hacia el interior de la cabaña, posándose brevemente en el portátil que había sobre la mesa de centro. Es importante que te recuperes bien, pero si necesitas algo o tienes alguna pregunta sobre la finca, la familia, cualquier cosa, estaré encantado de ayudarte. Había algo en su tono, una sutil advertencia envuelta en cortesía. Emma se preguntó, de repente, cuánto vigilaba el personal de seguridad. ¿Había cámaras en la cabaña? ¿Alguien se había dado cuenta de que ella estaba buscando? Se lo agradezco, dijo Emma con cautela. Todavía me estoy acostumbrando a todo esto. Es un mundo diferente, reconoció Marco. Hay que adaptarse, pero lo estás haciendo muy bien con Sofía. No la había visto tan feliz en años. Hizo una pausa. El señor Marello valora la lealtad, Emma, y protege a quienes le son leales. Es algo que debes recordar. Después de que se marchara, Emma se quedó paralizada, con la mente a 1000 por hora. El mensaje había sido claro. No te salgas de tu sitio, no hagas preguntas, agradece lo que tienes. Pero Emma nunca había sido buena aceptando cosas sin entenderlas. Esperó hasta la noche, cuando Sofía regresó, y estaban dibujando juntas en la mesa de la cocina, antes de abordar cuidadosamente el tema. Sofía, ¿puedo preguntarte algo sobre tu mamá? El carayón de Sofía se detuvo. Levantó la vista, con expresión cautelosa. ¿Qué pasa con ella? Dijiste que murió hace 3 años. ¿Puedes contarme qué pasó? Solo si tú quieres, añadió Emma rápidamente. No quiero que te enfades. Sofía se quedó callada durante un largo rato, con sus pequeños dedos agarrando con fuerza el lápiz de colores. Hubo un accidente de coche. Papá dice que no sufrió, que fue rápido. Su voz se redujo a un susurro, pero a veces le oigo hablar por teléfono a altas horas de la noche y parece enfadado, como si no creyera que realmente fue un accidente. A Emma se le encogió el corazón. ¿Recuerdas a tu mamá? Bueno, algunas cosas. Olía a flores, me cantaba en italiano, siempre llevaba un collar precioso que brillaba. Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas. Papá guarda todas sus cosas bajo llave. Dice que le resulta demasiado doloroso verlas, pero me gustaría poder ver sus fotos. Estoy empezando a olvidar cómo era. Oh, cariño, dijo Emma, acercando a Sofía a ella. Está bien querer recordar. Tu madre querría que recordaras los buenos momentos. Esa noche, después de que Sofía regresara a la casa principal, Emma tomó otra decisión. Si Víctor guardaba bajo llave las pertenencias de Isabela, tenía que haber una razón más allá del dolor, y Emma necesitaba saber cuál era esa razón. Tercera parte, descubrimientos. La oportunidad se presentó durante la fiesta del 7º cumpleaños de Sofía. 3 semanas después de la llegada de Emma, la finca se transformó. Decoraciones, personal de catering, los amigos del colegio de Sofía, llegando con padres que eran claramente ricos e influyentes. Emma ayudó a Sofía a prepararse, trenzándole el pelo y ayudándole a ponerse un precioso vestido morado. «Pareces una princesa», dijo Emma, ajustándole la diadema a Sofía. «Ojalá mamá pudiera verlo», susurró Sofía. «Seguro que puede», respondió Emma con dulzura. «Y apuesto a que está muy orgullosa de la persona valiente, amable y maravillosa en la que te estás convirtiendo». Durante la fiesta, mientras los adultos charlaban y los niños jugaban a elaborados juegos organizados por animadores profesionales, Emma vio que Víctor salía brevemente
por una puerta lateral con dos hombres vestidos con trajes caros. La seguridad se reforzó en todo el perímetro. Algo importante estaba sucediendo, algo que requería la atención inmediata de Victor. Emma vio su oportunidad. Se escabulló de la fiesta y se movió con determinación por la casa principal. Ya había estado dentro varias veces, así que conocía la distribución básica. La oficina privada de Victor estaba en la segunda planta, al final del pasillo este. La puerta estaba cerrada con llave, como era de esperar, pero Emma había aprendido algunas cosas al crecer en Queens, entre ellas cómo abrir una cerradura sencilla con una horquilla. Le temblaban las manos mientras trabajaba, esperando que la descubrieran en cualquier momento. La cerradura hizo clic. Emma entró y cerró la puerta silenciosamente tras de sí. La oficina era exactamente como esperaba. Muebles caros, estanterías llenas de volúmenes encuadernados en cuero, un enorme escritorio con varios monitores de ordenador. Pero fue el archivador de la esquina lo que le llamó la atención. También estaba cerrado con llave. Emma trabajó rápidamente, con el corazón latiéndole tan fuerte que estaba segura de que alguien lo oiría. La cerradura se dio y Emma abrió el cajón marcado con una M. Dentro había carpetas, documentos comerciales, escrituras de propiedad, registros financieros y al fondo una carpeta con la simple etiqueta Isabela. Emma la sacó con manos temblorosas. Dentro había fotografías, documentos e informes de investigación. Sus ojos lo recorrieron rápidamente, tratando de absorber todo lo posible antes de que alguien la descubriera. Isabela Marello, nacida como María Isabela Santos en Brooklyn, cambió su nombre a los 18 años, se casó con Víctor Marello a los 22 y murió hace 3 años en lo que oficialmente se dictaminó como un accidente de coche, pero que claramente estaba siendo investigado por el equipo privado de Víctor. Y allí Emma contuvo el aliento. Informes que relacionaban a Isabela con una consideración de protección de testigos de hacía 13 años. Las fechas coincidían perfectamente con la desaparición de María Santos. Isabela no había desaparecido. Se había casado con un miembro de la familia Marello, había cambiado de identidad y había comenzado una nueva vida, pero alguien la había encontrado. Y su muerte no fue un accidente. Fue un asesinato, uno que Víctor había estado investigando durante 3 años. Emma fotografió varias páginas con su teléfono. Trabajando frenéticamente, encontró una lista de nombres, personas sospechosas para Víctor, personas relacionadas con la violencia de las bandas en Brooklyn. Algunos nombres estaban tachados, otros tenían notas al lado escritas con la letra clara de Víctor. Y entonces Emma lo vio. Un nombre que le heló la sangre. Raymond Castellaniano. La misma familia que había atacado el restaurante. La misma organización responsable de la violencia que mató a Lily. Los Castellano habían matado tanto a Isabela como a Lily. Incidentes diferentes, motivos diferentes, pero los mismos autores. Víctor los había estado persiguiendo durante 3 años, acercándose cada vez más, eliminando a sus aliados uno por uno. La venganza no era solo por Isabela, era por todas las personas a las que habían hecho daño. Emma estaba tan concentrada en los documentos que no oyó abrirse la puerta hasta que la voz de Víctor rompió el silencio. ¿Buscas algo? Emma se dio la vuelta y palideció. Víctor estaba en la puerta, con una expresión indescifrable, pero con los ojos llenos de ira y algo más. Traición. Puedo explicarlo. Emma comenzó a hablar con voz temblorosa. Has entrado en mi despacho privado. Estás revisando archivos confidenciales. Has violado mi confianza y mi hospitalidad. La voz de Víctor era fría, controlada, pero Emma podía ver la furia que se escondía debajo. Así que, por favor, Emma, explícame por qué no debería hacer que Marco te acompañe fuera de mi propiedad inmediatamente. Emma se enderezó y lo miró directamente a los ojos a pesar de su miedo. Porque tu esposa y mi hermana fueron asesinadas por las mismas personas. Porque he pasado 13 años preguntándome por qué los responsables de la muerte de Lily quedaron libres. Porque Isabela, María, era la testigo cuya desaparición hizo que el caso se viniera abajo. Su voz se quebró. Porque creo que has estado buscando las mismas respuestas que yo, y tal vez, podamos ayudarnos mutuamente.
Víctor la miró fijamente durante un largo momento, con emociones que se reflejaban en sus rasgos, normalmente controlados. Finalmente, entró en la oficina y cerró la puerta tras de sí. «Cuéntame todo lo que sabes», dijo en voz baja, «y entonces decidiré si vivirás lo suficiente para arrepentirte de esto». Víctor observó a Emma durante un largo momento antes de hablar. María Isabela fue testigo de un enfrentamiento entre mis socios y los Castellano hace 13 años. Testificó, entró en el programa de protección de testigos y finalmente llegó hasta mí. Nos enamoramos. Ella pensaba que estaba a salvo. Su voz se endureció. No lo estaba. La encontraron hace 3 años. Hicieron que pareciera un accidente. Las mismas personas que mataron a mi hermana, dijo Emma en voz baja. Lily tenía 12 años. Estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado. Lo sé, admitió Víctor. He estado investigando a todas las personas relacionadas con ese día. Salió a relucir el nombre de tu hermana. Cuando salvaste a Sofía, investigué y me di cuenta de la conexión. Hizo una pausa. He pasado 3 años desmantelando la organización Castellano pieza a pieza. Ahora están desesperados. Por eso vinieron a por Sofía. ¿Y ahora qué pasa?, preguntó Emma. Ahora terminamos con esto, dijo Víctor con severidad. Juntos, 2 semanas después. El enfrentamiento final tuvo lugar en una fría tarde de diciembre. La inteligencia indicaba que los líderes restantes de Castellano harían un último intento por secuestrar a Sofía. Víctor lo aprovechó y tendió una trampa con Sofía a salvo y Emma como su inesperada compañera. Cuando se produjo el ataque a la finca, Emma se quedó con Sofía en la habitación segura mientras el equipo de Víctor se enfrentaba a la amenaza en el exterior. Sofía agarró la mano de Emma, asustada pero confiada. «No dejarás que le hagan daño a papá», susurró Sofía. «Tu papá es muy fuerte», le aseguró Emma, «y está luchando para mantenerte a salvo. Los dos lo estamos haciendo». El enfrentamiento fue breve pero decisivo. Los líderes de Castellano fueron detenidos. Se obtuvieron pruebas. Años de crímenes, incluidas las muertes de Isabella y Lily, finalmente verían justicia. Emma estaba de pie en su nueva cafetería, Lily's Kitchen, viendo a Sofía ayudar a colocar pasteles en la vitrina. Víctor había invertido como socio silencioso, pero el éxito era solo de Emma. Sofía pasaba los fines de semana con Emma, y su vínculo era más fuerte que nunca. Víctor la visitaba a menudo y poco a poco, con cuidado, algo estaba creciendo entre él y Emma. Sin prisas, pero real. «Emma», llamó Sofía, «¿podemos hacer hoy la receta de mamá, la que nos enseñó papá?» «Por supuesto». Emma sonrió al ver a Víctor entrar con su rara y genuina sonrisa. Ambos habían perdido a seres queridos a causa de la violencia. Pero a partir de esa tragedia, habían construido algo nuevo. Una familia elegida a través del coraje, la confianza y la determinación de proteger lo que más importaba. Sofía se rió cuando Flower les polvoreó la nariz, y Emma se dio cuenta de que a veces las mejores historias no trataban sobre la venganza o la justicia. Trataban sobre la curación.